Y con ese solo saludamos al doctor Andrés Gil Domínguez, abogado y doctor en Derecho, porque, bueno, lo que comentábamos también en las tapas de Modo Fontevecchia, ¿no? La reglamentación de lo que es la ley del acceso a la información y todo lo que ello implica. Le queremos consultar sobre todo esto a Andrés Gil Domínguez. Pero aquí en Modo Fontevecchia, a la costumbre, lo recibimos, por supuesto, con música. Buenos días, aquí Elizabeth Becher, Alejandro Gómez lo saludan y por supuesto queda ahí hecha en la presentación la pregunta, ¿no? ¿Qué ve de esta, de la reglamentación del Poder Ejecutivo hasta la ley de acceso a la información? Muy buenos días. Buenos días. Veo que la reglamentación de la ley, que según nuestra Constitución los decretos reglamentarios solamente pueden operativizar o ejecutar aquellas partes de una ley que sea necesario, pero no pueden cambiar el contenido de una ley, choca frontalmente contra los contenidos de la ley de acceso a la información pública, que viene a garantizar el derecho fundamental y el derecho humano de acceso a la información pública como un elemento central del funcionamiento del sistema democrático y un elemento central para que el periodismo pueda ejercer su función de la manera más idónea, porque no hay libertad de expresión e información si no se puede acceder a la información pública para comunicarla y para opinar sobre la misma. Este decreto reglamentario lo que hace es restringir a favor del Estado y en contra de las personas que quieren conocer la información, el concepto de información pública, restringir los documentos a los cuales se puede tener acceso en el marco de la información pública, eventualmente castigar a una persona que solicite determinada información pública aplicando un concepto que es propio del Código Civil, que se aplica en las relaciones entre privados, pero no en la relación entre las personas y el Estado, que es el abuso de derecho, cuando se ejerce un derecho de mala fe, pudiendo la autoridad negarse a entregar información pública diciendo, bueno, esto es de mala fe, o bien llegando al extremo de poder iniciar eventualmente algún proceso judicial para obtener una indemnización a favor del Estado, porque se considera que se ha ejercido este derecho de mala fe y se ha afectado el derecho de otras personas. Y también restringe el acceso a información muy importante, como es la información respecto de tareas de seguridad o de política exterior, o bajo un concepto muy particular, esto de datos personales o de información particular de funcionarios públicos, cuando los funcionarios públicos tienen también derecho a la intimidad, pero es mucho más restringida, porque la decisión de ser un funcionario público implica que su vida y todos sus actos toman más relevancia e interés público que la que puede tener una persona particular, que no es un funcionario público, y restringe muchísimo algunas excepciones que se había hecho a la confidencialidad y al secreto, que lo que hace es poner en un estado de situación muy precaria este derecho para todas las personas, especialmente para el periodismo. Si se aplicase estos estándares, muchas de las cuestiones y muchas de las investigaciones que ha hecho el periodismo en los últimos años con distintos gobiernos no se hubieran podido realizar, porque se hicieron en base a acceder a información pública ejercitando este derecho, y le da al Estado un poder, una suerte de convertirlo en una policía de la buena y la mala fe, en un tema crucial como son los actos de gobierno, la publicidad de los actos de gobierno, nada más antirrepublicano que esto. Así que a través de un decreto reglamentario que solamente tendría que darle entidad, operatividad, viabilizar los términos que la ley de acceso a la información pública contiene, lo que ha hecho es desvirtuarla, limitarla, restringirla y seguir el camino hacia un modelo de Estado facha, un Estado autoritario, un Estado que desconoce los elementos esenciales del sistema democrático. Escuchando todas las explicaciones clarísimas, el camino que debería seguir esta reglamentación es declararlo inconstitucional. Sí, yo creo que no hay otro camino. El problema es que la Corte Suprema de Justicia
sigue una línea que viene del siglo XIX en términos de quién puede acceder a la justicia, quién está legitimado para acceder a la justicia, quién puede hacer los planteos y cuándo la justicia puede entrometerse en un caso, resolver si una norma es constitucional o inconstitucional. Y la Corte sigue sosteniendo que pura y exclusivamente esto lo puede hacer alguien que se sienta afectado de forma concreta de un derecho. Entonces, esta norma va a estar vigente hasta que una persona se le aplique y esta persona vaya a la justicia, pase por primera instancia, pase por segunda instancia, llegue a la Corte le aplique la crioconservación que le aplica a las causas. Y hay que ver si después la Corte sostiene que hay realmente un agravio personal, concreto, porque por ejemplo para Carlos Rosenkrantz ni siquiera un elector que planteó en su momento una duda sobre si el voto en blanco formaba parte o no formaba parte de los porcentajes necesarios para determinar si había o no segunda vuelta, podía hacer ese planteo siquiera. Entonces hay todo un recorrido que solamente va eventualmente a beneficiar a la persona o a la entidad que así lo requiera, y mientras tanto al resto de la población que no judicializa le van a seguir aplicando esta norma que realmente es nefasta para el sistema de derechos y para el sistema democrático. Andrés, Elizabeth, primero hay un antecedente, ¿no? Esta norma que tiene que ver con el dictamen de Procurador Barra ante una presentación de pedido de información sobre los caniles y el mantenimiento de los perros del presidente. ¿En eso se sustancia esta reglamentación? Sí, ese me parece que fue el elemento motivante político que habilitó, pero me parece que hay otros temas, porque por ejemplo quedan afuera del concepto de documento como parte de la información pública todos aquellos documentos y papeles preparatorios y todos aquellos documentos o papeles de los cuales el Estado utiliza pero que no han sido generados por el Estado. Entonces de esta manera todos los aportes que han hecho, que se saben, grandes estudios jurídicos para la elaboración y del dictado DNU, del decreto 70-2023 y la ley base, y especialmente del gran negocio que es el RIGI, nadie podría acceder a cuáles fueron esos aportes. ¿No? Entonces, siendo que no son del Estado. No solamente creo que es por un tema de los perros que tiene Milei, que el propio Milei se encerró en su propia trampa, porque si para él, y está muy bien, los animales humanos forman con él una familia interespecie, la familia del presidente es una cuestión de interés y relevancia pública, no es privada, como la familia de cualquier presidente. Entonces, si se le pide información pública sobre algunos aspectos de sus hijos no humanos, esto es de interés o relevancia pública porque forman parte de la familia que él definió, y aparte es muy contradictorio que el ministro de Justicia diga que apuesta en la familia tradicional del presidente, y me parece continuo porque yo soy un animalista de alma, no solamente de derechos sino de práctica, que diga que el presidente apueste una socioafectividad animal y humana y inhumana, y el ministro de Justicia apuesta a la familia tradicional, pero está bien que se acceda o que se solicite información sobre determinadas características de lo que el presidente considera que es su familia. ¿Y qué se observa detrás de todo esto, no? Porque también el presidente el domingo a la noche, en ese reportaje que da con La Nación Más, cuando le preguntan si está dispuesto a dar una conferencia de prensa, de hecho digo que no ocurrió en todos los 9 meses de su gestión, él habla de que, por ejemplo, convertir a los periodistas o designar a los periodistas como sujetos políticamente expuestos, con la necesidad de presentar declaración jurada. Hace un tiempo también se hablaba de volver a poner en marcha una matrícula, también se hablaba de establecer algunos lineamientos para quienes podían participar como acreditados en la Casa Rosada, participar de las conferencias de prensa del vocero. ¿Hay toda una campaña contra el periodismo? Sí, yo no sé si hay una campaña, pero hay una decisión neurálgica de este gobierno de destruir, limitar, hacer desaparecer todo tipo de periodismo crítico, que es una de las primeras notas que aparecen en los modelos autoritarios.
es acallar voces divergentes, y especialmente las que pueden provenir del periodismo. Entonces, primero la colegiación, después la acreditación exhaustiva, ahora esto de pedirle a los periodistas que sean lo mismo que un funcionario público, pues no tienen ni las funciones ni las obligaciones, sino cumple otro tipo de rol dentro de la sociedad. La restricción totalmente irrazonable y antidemocrática del acceso a la información pública, que es la llave y la herramienta que permite ejercer un periodismo de forma integral. Entonces, me parece que son dos elementos que constituyen la matriz de un modelo antidemocrático, un modelo totalitario y un modelo antiliberal, como se ha entendido al liberalismo en términos de las ideas políticas que resguardan, garantizan y tratan de ampliar en la mayor medida de lo posible la libertad de expresión como un elemento esencial del sistema democrático. Andrés, quiere hacerte una pregunta, Claudio Mardones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Andrés? Buen día. Buen día. Quería saber su punto de vista respecto a un tema que se está escuchando con mucha fuerza en estos días en la Casa Rosada. Obviamente, el presidente Javier Milei desde el viernes puso en marcha el operativo junto con su propio bloque en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, y con el PRO, el operativo para bancar el veto presidencial a la sanción de estos cambios en la movilidad jubilatoria. Y ahí le quería preguntar, porque lo que dicen en la Casa Rosada, bueno, si insisten, vamos a ir a la justicia y vamos a impugnar la ley porque no queda explicada cuál es la partida presupuestaria ni la explicación presupuestaria para financiar este aumento. Ahí le quería preguntar, teniendo en cuenta que en el caso específico de los 2/3, en el caso de la insistencia, que se concretara hipotéticamente la insistencia en diputados, en el Senado, y que no hubiera otra que la promulgación, ¿cuántas son las chances que tiene el presidente para poder desconocer esa insistencia ante la justicia? ¿Terminaría en la Corte? ¿Cuáles serían los caminos? No tiene ninguna posibilidad constitucionalmente hablando, porque una ley promulgada, publicada, es una ley vigente que el presidente debe aplicar. Si no la aplica, se enfrentará a consecuencias penales y a la causal de mal desempeño, que es una de las causales que motiva la promoción de un juicio político. ¿Qué posibilidades tiene el Estado de demandar al propio Estado? Ninguno, porque es una ridiculez. ¿Quién va a ser el sujeto activo? ¿Quién va a demandar? ¿El Estado contra quién? ¿Contra el Estado? Bueno. ¿Quién va a contestar la demanda? Barra. Que va a ser, digamos, el sujeto activo Estado, el sujeto pasivo el Estado. Claro. El que va a contestar la demanda, que va a ser el presidente Milei, es el procurador del Tesoro y el jefe de gabinete. Entonces es totalmente inconducente y ridícula esa posición. El Estado no puede demandar al Estado para no cumplir una ley. El presidente lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Y si no le gusta esa ley, elaborar un proyecto de ley que modifique esa ley, o dictar un decreto de necesidad y urgencia, del cual está tan habituado para desconocer esa ley. Pero bajo ningún punto de vista cabe la posibilidad que el Estado litigue contra el Estado para que se declare inconstitucional una ley sancionada por el Congreso y que de esta manera un presidente no la deba cumplir. Porque eso es lisa y llanamente la destrucción y desconocimiento de los elementos básicos de un Estado de Derecho. Ni te digo un Estado constitucional y convencional de derecho, de un Estado de Derecho tal cual se instituyó en sus orígenes. Me quedo con la frase que le decía a mis compañeros Elizabeth Pejer y Alejandro Gomel de la criopreservación que le aplica a la Suprema Corte de Justicia a algunos expedientes. Bueno, sí, bueno, la Corte es como una clínica de procreación asistida. Ahí se crioconservan embriones, la Corte crioconserva causas. Y ahí, más o menos la misma función está cumpliendo. Y ahí verá, y con esto cierro, pero verá que al menos el silencio que mantuvieron los cortesanos con el DNU 7023, a la luz con el diario del lunes, en algún aspecto terminó siendo beneficioso para la Corte, porque zafó de una definición con el decreto insignia de Javier Milei y tuvo el rechazo en el Senado. No guardó silencio, porque después de la reunión que supuestamente tuvo el presidente Milei con Carlos Rosenkrantz en un departamento del centro de Ciudad de Buenos Aires, y lo que dijo Javier Milei en un programa acusándolo que no lo acompañaban y demás, la Corte Suprema de Justicia dictó 3 fallos. Uno en el caso Provincia de La Rioja, 2 en Gente de Derecho y Jorge Rizzo, y 3 en el quienes habla, Gil Domínguez, en donde lo que hizo
fue, a través de la utilización de esta postura conservadora de la legitimación procesal, decir que nadie podía en general impugnar al DNU, sí. Con lo cual le dio un gran espaldarazo al gobierno de Javier Milei, porque lo que posibilitó es que, o habilitó solamente que el DNU se pudiese cuestionar parcialmente, por cuentagotas, pero que nadie, ni siquiera un gobernador, estaba habilitado para plantear que ese DNU no cumplía con los requisitos de habilitación constitucional y que por ende, como dice nuestra Constitución, era nulo y nulidad absoluta e insanable. Podríamos decir de que se quedaron en el tema de la forma y no en el fondo, ¿es así? Sí, pero con la forma le dieron un espaldarazo general a la vigencia del decreto, porque si nadie puede cuestionar que en general ese decreto no cumple con los requisitos constitucionales y que no es nulo, nulidad absoluta e insanable, o sea, inexistente para todos, la única forma de cuestionarlo es parcialmente, caso por caso, derecho por derecho, y mientras tanto la norma sigue vigente y genera un daño al sistema de derechos enorme, porque no todas las personas tienen la capacidad y la posibilidad de ir a la justicia, y los que tienen que pasar por primera instancia, segunda instancia, llegar a la corte y esperar, porque el contencioso federal de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se litiga la mayor cantidad de estos casos, también ha generado un gran acompañamiento por ahora a las políticas de Javier Milei. ¿Usted se refiere al caso de Petovelo, por ejemplo? Sí, al caso de Petovelo y al caso de los múltiples cuestionamientos que se han realizado particulares al decreto de necesidad de urgencia, en donde no ha habido una respuesta masiva de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta la base de este decreto, del 70-2023, que es un decreto que no cumple con ninguno, pero ni mínimamente con ninguno de los requisitos que establece la Constitución para su dictado. Sin embargo, la justicia no ha estado muy célere y certera resguardando la Constitución y declarando en general la inconstitucionalidad de este decreto. Y eso sucede lo mismo con esta afectación del derecho de acceso a la información pública. Hay que esperar que una persona afectada litigue, pase primera, segunda, llegue a la corte. Mientras tanto se aplica, y mientras tanto muchos periodistas no van a poder acceder a la información pública, y mientras tanto muchas personas no van a poder acceder a la información pública, y si se las niegan, quizás no tengan la posibilidad ni las herramientas para ir a la justicia. Es buena la aclaración porque además de los periodistas, digo, cualquier persona puede presentar un pedido de acceso a la información pública, ¿no? De cualquier tema. Que como lo ha decidido la Corte, claro, la información pública pertenece a todos los argentinos y argentinas, claro, por el solo hecho de serlo, a todos los habitantes del suelo argentino por el solo hecho de serlo, porque es un elemento estructural, esencial y fundamental del sistema democrático. Exactamente. Lo dice Andrés Gil Domínguez. Gracias, Gil Domínguez, por estos minutos, como siempre. Gracias, muy amable. Le mando un abrazo. Pasó Andrés Gil Domínguez aquí en Modo Fontevecchia. Por los que eligen quién es gobierno, porque digite el control de este